Vamos con el tema 4, que es generación de código objeto. El código objeto no es otra cosa más que el lenguaje ensamblador. Entonces, vamos a hacer una práctica donde vamos a abarcar con cada uno de estos puntos que son registro, lenguaje ensamblador, lenguaje máquina y administración de memoria. Entonces, pueden utilizar Visual C++, pueden utilizar min, GW, pueden utilizar deb, C++, C para programar cualquiera de esos tres IDEs. En mi caso, yo lo voy a hacer manual, ¿sí? Yo lo voy a hacer desde consola, voy a utilizar Mac. Entonces voy a entrar al escritorio, voy a crear una carpeta que se llame ASM. Entro a esa carpeta y aquí voy a crear un archivo que se llame main.c. Lo voy a editar. Lo primero antes de empezar a hacer unos ejercicios, debemos comprender cómo se maneja el lenguaje ensamblador. Nosotros vamos a mezclar, vamos a utilizar C y dentro de C vamos a poner lenguaje ensamblador. Entonces, lo que debemos de tener siempre en cuenta son las siguientes cosas, ¿sí? Lo tengo entre comentarios, esto no va a correr. Entonces, las operaciones básicas sobre los registros es mov L, mover un dato en un registro. Add L, suma dos registros. Sub L, resta dos registros. Y mul L, multiplica dos registros. Y lo más difícil de las operaciones básicas es la división, que es el IDIV-L. O sea, la división, esto es para dividir dos registros. La división utiliza dos parámetros, o sea, registros. Pero esos parámetros van en tres registros, que es EDX o EAX. Esto es para preparar, para inicializar en qué modo vamos a hacer la división. Si en 32 bits, entonces utilizamos el registro EAX. Si es en 64 bits, EDX. ¿Sí? Otro registro que se utiliza es EAX, que es el número, ¿sí? Que se va a dividir. Y otro registro que se utiliza es EBX, o sea, el divisor. Entonces, los registros son A, B, C, D, S mayúscula, D mayúscula. ¿Sí? Así se utilizan, son A, B, C, y los que se utilizan, así tal cual, literales, EAX, EBX, SX, EDX, SI, EDI, ¿sí? Y hay estos otros y estos otros. Pues los que más se utilizan son estos, ¿sí? Con esos. Entonces, pues vamos a hacer ejercicios y siempre vamos a tener en cuenta eh, estos datos, esta información, ¿sí? Entonces empiezo. Escribo la estructura general de un programa en C. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar unas variables, dos de tipo entero, a igual a 2 y voy a poner b igual a 1. Más, lo vamos a poner a 10 y que sea a 2. Muy bien, con estas dos variables vamos a hacer la operación de suma, resta, multiplicación y división para ver cómo se maneja todo esto. Y después hago
dos ejercicios de la práctica. Sí, voy a hacer el 1 y voy a hacer el 8 y ustedes van a hacer del 2 al 7. Entonces, pues vamos a hacer eso. Para decir que vamos a escribir código ensamblador, se pone doble diagonal bajo y luego la palabra reservada ASM y doble diagonal bajo. Después abre y cierra paréntesis y punto y coma al final. ¿Sí? Entonces, ahí va. Vamos a sumar, entonces voy a utilizar la función addL, ¿sí? Después le voy a decir en qué registros. Entonces le voy a decir que voy a utilizar el EBX, ¿sí? Coma, que me sume el registro EBX con el registro EAX, ¿sí? Siempre va a ir doble porcentaje antes de los registros. Y aquí se pone punto y coma antes de la comilla. Después vamos a decir cuál de estos registros es el que me va a decir o cuál es el que va a almacenar el resultado de la suma. Fíjense bien cómo funciona eso. Add-L. Entonces, add-L suma lo que hay en el registro EBX con o junto con lo que hay en el registro EAX. Pero el resultado se va a poner siempre en el registro que yo ponga de este lado. En este caso va a sumar addl, ebx y ax y el resultado se va a poner en el registro eax. Entonces aquí se va a guardar el resultado, perdón. Entonces, para decir que nosotros vamos a utilizar el registro o el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué registro vamos a utilizar? Pues el A, porque aquí se almacena, ¿sí? Entonces, aquí voy a declarar unas variables int, que es suma, resta, multiplicación, así lo voy a poner, y división, ¿sí? Entonces, el igual es para utilizar el registro donde se va a guardar el resultado. En este caso va a ser el registro A, sí, que es EAX. Y este es para decir que vamos a utilizar ese registro que contiene el resultado. Ahora, entre paréntesis, vamos a poner a qué variable va a pasar ese resultado. Entonces va a ser la suma. Dos puntos. Ahora sí, le vamos a pasar qué valor va a agarrar ese registro B y qué valor va a agarrar ese registro A. Ok. Para el registro A, entre comillas, le voy a decir que le voy a pasar lo que tiene mi variable A, o sea, 10. Coma, y para el registro B le voy a pasar lo que tiene mi variable B, que tiene 2, ¿sí? Y así sería, ¿sí? Entonces ya puedo imprimir, por ejemplo, printf, la suma de A y B es, y aquí le voy a poner %d, una diagonal invertida n, que es un enter, ¿sí? Fuera de las comillas. La variable que va a tener el resultado, en este caso lo estamos pasando en mi variable suma. Entonces voy a guardar, lo voy a correr. Entonces le digo que voy a utilizar gcc main, le voy a cambiar el nombre a main. A ver si no hay errores. Ahí está, lo corro. La suma de A y B es 12, ¿sí? Esto es correcto. Entonces, pues vamos a hacer en este mismo orden, ¿sí? ASM,
Ahí está. Entonces ahora le digo que voy a utilizar lo que viene siendo, ya tengo la suma, ahora la resta voy a utilizar sub L. Sub L igual, voy a utilizar los registros EBX, que es el B, por así decirlo, ¿sí? Y EAX. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Me vas a restar lo que hay en el registro B y en el registro A, y el resultado me lo vas a dejar en el registro A. Entonces, el registro que contiene el resultado viene siendo el A. ¿Dónde lo voy a pasar? En mi variable resta, ese resultado. Y vamos a pasarle los valores a los registros A y B. Al registro A, pues le voy a pasar lo que tiene mi variable A, que es 10. ¿Sí? Siempre va a ser en el paréntesis es el paso de las variables. Coma, y para el registro B, que va entre comillas, le voy a pasar lo que tiene mi variable B. Entonces, la suma, en vez de la suma, va a ser la resta. Aquí lo vamos a poner diagonal, comillas, para que se vea más de caché. Van a ver, es para que salga entre comillas esto. Ahí está. Entonces aquí en vez de suma va a ser resta. Entonces guardo, vamos a ver cómo va funcionando este. Hay un error, resta, puse doble S, Irene. Entonces edito mi archivo y resta, pues no tengo declarada esa variable, por eso me marca error. Ahora sí, ya no hay errores, lo corro y ahí está, ¿sí? La suma de A y B, A vale 10, B vale 2, entonces sí es 12. Entonces si resto 10 menos 2, pues es 8. Entonces seguimos en este mismo tenor. Entonces me voy a copiar y pegar porque no debo de hacer esto, pero para que no se haga tan largo el video. Y mul, que multiplica dos registros, ¿sí? Entonces le voy a decir que voy a utilizar el registro B y el registro A, o sea EBX y EAX, ¿sí? Y lo voy a guardar, que multiplique esos dos registros y el resultado que lo guarde aquí y ya le paso los datos, ¿sí? Recuerden que IMUL va a multiplicar estos dos registros y el resultado lo va a guardar en mi registro A, o sea EAX, ¿sí? Por eso aquí les digo que el registro que tiene el resultado, por eso lleva el signo igual, es A, ¿sí? Y ese valor o ese resultado que está contenido en el registro A se lo paso a mi variable multa. Muy bien, seguimos. La multiplicación de A y B es pues lo que tiene mi variable mult. Guardamos, lo compilo y lo corro, ahí está, de A y B en las comillas, pues para hacer un remarcado, es estética. Entonces es 10 por 2, pues sería 20. Entonces seguimos con lo más difícil. Fíjense bien, en este caso la división es un poquito más complejo. En inglés le dicen tricky. Sí, aquí se utilizan, fíjense bien, se utilizan dos parámetros, IDIP-L, pero esos dos parámetros eh, se manejan en tres registros. Primero, que es EDX y EAX. Eso es para inicializar. Si vamos a hacer la división en 32 bits, pues es EAX. Si la vamos a hacer en 64 bits, EDX. Sí, pues vamos a empezar con eso. Entonces, aquí le voy a decir
que para inicializar la división, sí, se utiliza el sort L. Entonces le voy a decir que voy a poner e de x. ¿Sí? Así se inicializa. ¿Sí? Y me falta punto y coma aquí. Si no marca error. Después de eso, vamos a utilizar EAX para poner el número que vamos a dividir. Muy bien. Entonces, aquí le vamos a decir que vamos a mover, move, un valor. En este caso vamos a utilizar un registro, ¿sí? Que sea diferente a EDX, EAX, o sea, al registro D y al registro A. Entonces voy a utilizar mi registro B, entonces sería EBX, ¿sí? Y vamos a mover lo que tiene este registro a mi registro EAX, o sea, el registro A, ¿sí? Entonces, vamos a mover lo que va a tener esto, ahorita se lo vamos a pasar, ¿sí? Lo que va a tener el registro B al registro A. Muy bien. Y después vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Para el divisor y vamos a utilizar este EBX, ¿sí? Entonces, aquí no hay bronca, aquí nada más es poner, ¿sí? Un dato y pasarlo para acá, porque está diciendo que utilizamos EBX. Entonces, vamos a mover, fíjense bien, vamos a utilizar el registro CSX, ¿sí? Vamos a mover lo que hay en el registro C a el registro B. Entonces, EBX. Aquí cierren con comilla. Muy bien, entonces vamos a mover. A ver, en esta línea preparo, ¿sí? Diciendo que voy a utilizar la división 64 bits. Muevo lo que hay en el registro B al registro A. Muevo lo que hay en el registro C al registro B. ¿Sí? Estos son los que van a siempre, los que estén de este lado son los que van a tener siempre el valor. ¿Sí? Y aquí estos son temporales. Entonces estos son los importantes. Ahora sí, le digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar IDIP-L, que es para dividir, ¿sí? Pero lo que hay, como son tres registros, automáticamente ya sabe que hay información en los tres registros y nada más basta con decirle que voy a dividir lo que hay en el registro B, ¿sí? Y así ya sabe que voy a hacer una división de 64 bits con esta línea, que hay un dato en el registro A, o sea, hay un número y que ya está el otro número que es el de este divisor, ¿sí? Entonces nada más con poner esto ya hace automáticamente la división. Ahora, ¿qué registro es el que contiene el valor? Pues es el registro A, ¿sí? Ya, ¿y a qué variable se lo voy a pasar ese resultado? A mi variable div. Ahora, yo estoy utilizando el registro B y el registro C. ¿Qué valores le voy a pasar al registro B? Pues lo que hay en mi variable A, que es 10, y al registro C le voy a pasar lo que hay en mi variable B, ¿sí? Entonces en el registro B le paso lo que hay en mi variable A. En el registro C le paso lo que hay en mi variable B, ¿sí? Y con esto terminamos. Ahora, pues vamos a imprimir lo que es la división. Lo más complejo de esto
La división de A y B es, ya imprimo lo que hay. Lo más complejo de esto es la división, ¿sí? Las operaciones básicas, ya vieron. O sea, participan tres registros, que es el D, el A y el B, ¿sí? Nada más, pero es una cuestión de práctica y, y haciendo práctica esto se hace un poquito más fácil. Entonces, compilo, aquí me dice división. No tengo una variable que se llama división, sino que le puse div, sí, div, y aquí lo utilicé como división. Hay que tener mucho cuidado cómo declaran las variables para que así las usen y no les pase lo que a mí. Ahí está. SC. Ahí está. Entonces, si se fijan la división de A y B, 10 entre 2, pues es igual a 5, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a hacer dos ejercicios de aquí. Vamos a hacer dos ejercicios y ya ustedes van a hacer el resto de la práctica. Entonces, el primero me dice que es ese. Entonces, aquí le voy a poner ejercicio número 1, ¿sí? Entonces, este ejercicio me dice que es A, B, C y D. A lo van a dejar igual con el valor de 10, a B con 2, a C le vamos a asignar 3 y a D le vamos a decir que va a ser igual a 4, ¿sí? Entonces igual, o sea, ¿qué van a hacer aquí? Prioridad de operadores, pues lo primero que está anidado entre paréntesis, la suma y luego la multiplicación y por último la suma. Entonces empezamos a hacerlo, doble diagonal bajo, ACM, doble diagonal bajo, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Entonces le digo que voy a hacer la suma. Para la suma, acuérdense que voy a utilizar addL. Entonces addL, sí, le voy a decir que voy a utilizar lo que el registro B, entonces es EBX, coma, y que lo sume con lo que hay en el registro A, entonces es EAX, y que ese resultado me lo deje en el registro A. Y luego aquí punto y coma, ¿sí? Y luego ya tengo esta parte, con esa línea tengo esto. Ahora voy a hacer este resultado, lo voy a multiplicar con A. De hecho, ¿saben qué? Para que no se hagan bolas, utilicen los registros que aquí marca. Por ejemplo, aquí está diciendo la variable B y C. Entonces voy a sumar B, el registro B con el registro C. ¿Sí? Para que el valor me lo deje en el registro C. ¿Sí? Para que no, porque a veces es confuso estar manejando registros B, A y luego se crea una confusión. Mejor para que no batallen, utilicen los registros que aquí marca. Entonces, si aquí les está diciendo que es la variable B y C, entonces utilicen el registro B y el registro C. ¿Sí? Entonces, con esta línea le digo que me sume el registro B y el registro C y el valor se va a quedar en el registro C. Muy bien. Entonces, para multiplicación voy a utilizar el imul L. El imul L, entonces le digo que me sume lo que hay en el registro C, que es SX, ¿sí? Y lo que hay en el registro A. Ok, con esta otra línea ya hice todo esto. Nada más me falta la suma. Entonces, para la suma voy a utilizar el add L. Le voy a decir que me sume lo que hay en EAX, sí, que es el resultado de todo esto. Bueno, el registro A, sí, así. El registro A con el registro D, EDX.
Ahí está. ¿Sí? Entonces esa suma se va a almacenar en el registro D. Entonces, ¿cuál es el registro que contiene todo el resultado? Pues aquí, ¿sí? Entonces, le digo, y ahí, aquí voy a declarar una variable que se llame respuesta, resp, igual a 0. Entonces, ese resultado de toda esta expresión está contenido en el registro D. Y ese valor del registro D que me lo guarde en mi variable que acabo de declarar aquí. Entonces, ahora sí le vamos a pasar los valores. ¿Sí? Estoy utilizando el registro B. Al registro B, pues le voy a pasar lo que tiene mi variable B. ¿Sí? Y luego al registro C le voy a pasar lo que tiene mi variable C. Y luego, ya no, el registro A, le voy a pasar lo que tiene mi variable A. Y al... nada más, ¿sí? Porque son tres variables. Me falta D. Y al registro D le paso lo que tiene mi variable D. Listo. Así sería. Entonces, pues imprimo. A ver, vamos a ver. El resultado del ejercicio. Vamos a ponerle así. Aquí, en medio. Ejercicio número 1. Para que salga entre comillas. Y ya es así. Por ciento D. Y lo que tiene mi variable res, que es donde está almacenando el resultado de la expresión, ¿sí? Entonces pues vamos a corro, ahí está, ¿sí? ¿Cómo sé si estoy bien? Ok. Entonces, para saber si estoy bien, pues agarro esto. Voy a utilizar una hoja de ahí está, de Excel. Pego la expresión, ¿sí? Entonces sabemos que A es igual a 10, B es igual a 2, C es igual a 3 y D es igual a 4. Entonces, el resultado de esta expresión dice que es A10. Luego que se va a multiplicar por lo B más C. Eso va a ir entre paréntesis más D. Enter 54. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Nuestro resultado es 54. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio número... vamos a hacer el ejercicio número 8. Sí, que son puros números para manejar cuando son, aquí son variables, sí, y cuando son puros números. Vamos a hacer el ejercicio número 8. Ahí está. Entonces igual ACM
Y de una vez para imprimir. Ahí está. Listo. Entonces, pues empezamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en esta expresión? ¿Sí? Prioridad de operadores. Tengo una multiplicación y una división. ¿Sí? Sabemos que eso es lo que voy a hacer primero. ¿Sí? Primero multiplicar y luego dividir. Pero, ¿qué está más difícil de esas dos operaciones? Pues la división. Entonces vamos a hacer primero la división, luego la multiplicación. ¿Sí? Después de que haga la multiplicación lo voy a sumar con más 6. Y todo este resultado se va a restar con la división. Este vendría siendo el procedimiento. Muy bien. Entonces, para hacer la división, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debo decir? Pues primero inicializar con el sort L, ¿sí? Para decirle que voy a hacer una división de 64 bits, entonces voy a utilizar el registro D de la siguiente manera. Ok. Entonces, voy a decirle que voy a mover al registro unos valores. ¿Qué valores? El número, ¿sí? Y este es el que se va el divisor, ¿sale? Entonces el número va a ser el 4, ¿sí? ¿A qué registro? Al registro A. Entonces es EAX, ¿sí? Entonces también voy a mover otro valor, que es el divisor, al registro B, que es EBX. Ahora sí, le digo que voy a utilizar el IDIV L y que divida lo que hay en el registro B. Entonces él ya sabe que ya utilizamos tres registros, ¿sí? Este es para inicializar, este es el número y este es el divisor. Ok, punto y coma. Entonces hasta ahí tengo lo que es la división, o sea, 4 entre 2, ¿sí? 4 líneas. Entonces ya no me quise meter en potencia, ¿sí? Ya no me quise meter en potencia ni en módulo, ¿sí? Porque todavía es un poquito más complejo. Entonces, pues hasta la división, ¿sí? Entonces ahora sigue la multiplicación. Para la multiplicación, vamos a decirle que vamos a mover move L, entre comillas, si no va a marcar error, move L, vamos a decirle que vamos a mover qué datos es 2 y 3. El primero es 2 al registro. Vamos a utilizar el registro A. Entonces sea X, punto y coma. Y también vamos a mover el número 3. Vamos a utilizar el registro B, no lo puedo utilizar ya, entonces vamos a utilizar el C. Entonces ECX. Y ahora sí, utilizo la multiplicación, que para la multiplicación me dice que es el IMUL L. Ahí está. ¿Qué registros voy a multiplicar? Pues lo que hay, vamos a decirle que me lo deje en el registro A, ¿sí? Entonces, para que me lo deje en el registro A, primero tengo que decirle que multiplique lo que hay en el registro C, que es SX, que multiplique lo que hay en el registro C con el registro A y que el resultado me lo deje en el A. Entonces, así sería, ¿sí? Recuerden que el registro que se pone acá es el donde se va a guardar el resultado.
Muy bien, hasta aquí tengo la multiplicación. Pues con esto la división, con esto la multiplicación. Ya no puedo utilizar el registro EBX porque contengo el resultado de la multiplicación. Ya no puedo utilizar el registro A. No, sí se puede. Ahorita les digo cómo. Porque aquí contengo el resultado de la multiplicación. Hasta aquí. Entonces ya tengo esto y esto. Lo siguiente es el resultado de esto, sumarlo con 6. Vamos a seguir utilizando el registro ahorita para que vean cómo. Entonces le digo que voy a mover el valor 6 porque lo voy a sumar 6 más la multiplicación de 2 por 3. Entonces voy a mover el registro 6 al C. Ese sí lo puedo utilizar. SX. Ahí está. Y le voy a decir que me sume, fíjense bien, lo que hay en el registro A, que me sume lo que hay en el registro C con el registro A y que la suma me la deje en el registro A. ¿Cómo haría eso? Voy a utilizar addl, entonces que me sume lo que hay en el registro C, CX, C, con lo que hay en el registro A. Y el resultado se va a quedar en el registro A. ¿Sí? Entonces, con esto tendría ya todo esto. ¿Sí? Entonces ya nada más me falta restar todo este valor con la división. Entonces, para restarlo, basta con poner sub L y ¿qué le voy a decir? Que me reste lo que hay en EBX, en el registro B, sí, que es el registro que contiene el resultado de la división, con el registro A y el resultado que se guarde en el registro A. Recuerden que los resultados siempre se van a guardar en los registros que ponemos siempre de este lado, no de este. ¿Sí? Entonces, aquí le digo que el registro que va a contener el resultado va a ser el registro A y lo voy a guardar en mi variable resp. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacerlo en Excel. Se abrieron muchas en estos libros. Ejercicio número 8 es esto. Entonces, debe de ser 10. Sí, o sea, toda esta expresión, sí que es la 8, 6 más 2 por 3 menos 4 entre 2 me debe de regresar 10. Vamos a ver. Dice que tengo algo ahí que no cerré. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, que me faltó comillas. Tengan cuidado. ¿Sí? Guardo, compilo, ya no hay errores. Corro. Ahí está. El resultado del ejercicio 8 es 10. ¿Sí? Aquí está. Estamos bien. Entonces, jóvenes, pues empiecen, hagan capturas de cada ejercicio de la práctica. Sí, suban el código, una captura del resultado, lo que sale en cada ejercicio. Sí, y lo suben. El ejercicio y el video de la práctica ya está en Schoology y el ejercicio también, de el video. ¿Sí? Entonces, pues esto es ensamblador, jóvenes, no es algo fácil.
si es algo complejo. Entonces, espero que les sirva y nos vemos, jóvenes.